Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer un panfleto o volante en PowerPoint. Lo primero que vamos a hacer sería configurar la hoja precisamente. Podemos quitar los elementos que ya tiene el mismo o venir a insertar nueva diapositiva y totalmente en blanco. Cualquiera es válido. Ahora vamos a venir a la parte de diseño y en la parte derecha tenemos diapositivas. Pero de antemano solo nos dan dos, uno que sería el estándar de 4:3 y el otro de pantalla panorámica. Generalmente estas son las dimensiones, pero nosotros podemos personalizar en este lugar. Digo clic en personalizar y ahora no voy a elegir un panorámica tipo video, sino uno tamaño carta, y acá voy a decir en vertical. Entonces lo voy a dejar así, que me respete, y al hacer aceptar me dice cómo queremos que los elementos internos se distribuyan. Pero como no tengo ningún elemento, entonces simplemente lo digo, cualquiera de los dos es totalmente válido. Y ahora tenemos acá nuestra hoja. Lo que necesitamos sería un fondo. Entonces es fácil buscar en Google. Abriendo el navegador Google Chrome, voy a buscar acá fondo y el color que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir anaranjado. Y ahora, viniendo acá, justo en la parte primera tenemos todos, en la parte segunda tenemos imágenes y tenemos varios. Entonces cualquiera de estos puedo hacer clic. Vemos que acá tiene marca de agua, entonces voy a buscar otro que no tenga un marca de agua, precisamente como esto, por ejemplo, y hago clic en esta pequeña opción de ver imagen. Entonces tengo aquí clic y guardar como, y decido dónde voy a guardar en mi computadora. Si son bastante pequeños, acá tenemos en herramientas tamaño, y mayor que un tamaño de estos me va a mostrar imágenes exclusivamente de eso. Incluso podríamos elegir por otros parámetros como color. Muy bien, entonces ya sabemos cómo buscar elementos en cuanto a fondo, y en cuanto a un logo, a un icono, a algún elemento aislado. Por ejemplo, lentes, puedo buscar acá lentes y voy a poner la palabra PNG, que significaría que me va a permitir con transparencia. Si no me permite con transparencia, el fondo es blanco y después es difícil trabajar con un fondo blanco porque tenemos que quitarlo nosotros. Sin embargo, cuando es PNG, existe una alta probabilidad de que tenga transparencia. No siempre, pero en un 90% sí. Si hago clic, por ejemplo acá, vemos que me muestra una malla a todos los lados. Entonces, me indica precisamente que tenemos transparencia. Como estamos observando, la mayoría de ellos tiene transparencia. Por ejemplo, este tiene un fondo blanco, entonces no es transparente el elemento. Significa que siempre va a mantener el fondo blanco. Entonces, si hacemos rápido una ilustración acá, voy a venir y voy a decir, por ejemplo, insertar un elemento, cualquier forma, y voy a decir que sea el color que tenemos. Y ahora veamos muy bien acá. Si elijo esto, tiene transparencia. Hago clic con el botón derecho y digo guardar como, y vamos a guardarlo. Y voy a decir acá que es temporal. Y ahora el siguiente elemento, voy a hacer clic con el botón derecho, guardar como. Acá vamos a poner guardar imagen como. Voy a decir temporal 2. Y ahora voy a decir guardar. Si venimos acá, digo insertar imágenes y voy a ir a buscar precisamente, tenemos acá esto que habíamos puesto y esto más. Voy a decir insertar y tenemos los dos elementos. Entonces, como vemos, el transparente me deja pasar la información y puedo ver el fondo perfectamente. A diferencia de este otro que tiene fondo blanco y vemos que interfiere con el fondo. Entonces, quitar este fondo blanco es un poco difícil. Aunque no imposible si tiene herramientas propias, pero son bastante morosos para hacerlo. Entonces, con esa aclaración, vamos a venir a insertar imágenes, y yo ya he buscado un fondo. Entonces voy a girar con esta pequeña herramienta que me da acá. A todos los lados tenemos puntos de control para que podamos redimensionar la imagen. Entonces uno de esos voy a aprovecharlo hasta ahí y podría hacerlo de esa manera. Entonces yo ya tengo mi fondo acá. Ahora lo que voy a poner es el logo de la institución, empresa o de la persona encargada o el área encargada de este volante. Entonces voy a venir a insertar otra vez imágenes y tendría acá un logo. Y precisamente voy a redimensionar de esa forma hasta ese lugar. Y voy a decir que es para una óptica. El blanco pertenece al logo, así que no hay problema acá, no está interfiriendo con el fondo. Lo voy a dejar de esa manera, hasta aproximadamente ahí.
Y ahora veamos, voy a venir a insertar y tengo cuadro de texto. Lo mismo tuviese acá en insertar, cualquiera de los dos es totalmente válido. Entonces una vez elegido eso, vengo y arrastro de esa manera y puedo poner acá, por ejemplo, óptica, y una vez que he escrito el mismo, puedo dar todas las configuraciones que generalmente se dan acá, como por ejemplo el formato, negrilla, cursiva, subrayado, sombreado, el tipo de letra, el tamaño de letra, lo mismo pero de manera saltada, acá el color del texto y mucho más. Entonces es muy fácil. Puedo elegir unos que ya vienen predeterminados acá, unos estilos, y utilizar uno de ellos. Entonces voy a utilizar uno que ya viene y lo voy a hacer sumamente más grande y lo voy a poner en la parte superior. Si la caja es grande no lo necesito, entonces lo puedo dejar ahí. Y si vemos no hay mucho contraste con el fondo, entonces dentro de las herramientas contextuales no nos olvidemos que cuando nosotros elegimos un elemento, inmediatamente se activan las herramientas contextuales exclusivamente del elemento elegido. Así que no necesito memorizar todas las opciones de PowerPoint para saber dónde se encuentra, porque automáticamente ya me lo pone acá, listo a la mano. Entonces, ahora solamente me toca elegir el elemento que quiero. Todos los elementos generalmente tienen un patrón. De toda la caja cuadrada tendríamos su color de relleno, el color del contorno y el grosor del contorno del elemento elegido y efectos. Y del texto, aparte de la caja que lo contiene, por ejemplo, esta es la caja, es azul ahora, esta es la caja, voy a decir sin relleno, y esto sería el texto. Entonces tenemos el relleno, el contorno y el efecto del texto. Aquí el relleno, el contorno, el efecto de toda la caja que contiene el texto. Entonces ya sabemos manipular perfectamente porque puedo elegir cualquiera de ellos. Entonces en este caso no voy a dar efectos a toda la forma, a toda esa caja cuadrada que está con estos puntos, sino solamente al texto. Por lo tanto puedo buscar un iluminado para que exista más contraste. Entonces voy a buscar uno que se adapte más o menos a lo que estamos haciendo y lo voy a elegir de esa manera. Entonces está hasta acá, lo voy a elegir el primero y ahora en más contraste. Para duplicar este elemento podríamos perfectamente venir a inicio y decir en esta parte copiar y luego hago clic afuera, pegar. De manera mucho más fácil, simplemente con la tecla control del teclado de la parte inferior izquierda aprieto una vez y arrastro este elemento y tengo una copia instantánea. Entonces he arrastrado con el botón izquierdo del ratón y tengo una copia instantánea. Y acá voy a llamar prácticamente el nombre de la óptica y voy a decir visión perfecta. Muy bien, ya tendríamos el nombre de la óptica de esa forma y puedo hacerlo más pequeño para que encaje perfectamente acá. Muy bien, ya tendríamos una especie de logo. Ahora voy a insertar un elemento propiamente para llamar mucho la atención y también de la idea de qué es lo que estamos nosotros ofreciendo. Entonces voy a venir a la parte de insertar y voy a elegir una de las formas que tenemos acá. Puedo elegir cualquiera de estas formas. Por ejemplo, podría elegir perfectamente esta. Entonces hago clic en la misma y arrastro de esta forma. Entonces lo arrastro así y lo voy a hacer totalmente al contorno para que se vea. Entonces esto lo voy a decir contorno, sin contorno. Ahora ya no tiene un borde acá, un borde alrededor de mi figura, pero sí puedo el relleno modificarlo precisamente. Entonces voy a ponerlo así y voy a decir acá en relleno, en lugar de un color como el que estamos observando acá, que podemos elegir un color sólido, podemos también insertar una imagen. Entonces digo imagen y dentro del mismo trabajar sin conexión y voy a elegir esta imagen. Entonces ya tengo la imagen y puedo redimensionar de esta manera. Lo que también se puede hacer es insertar imagen, directamente en insertar imagen. Acá tengo mi imagen y ahora hay diferentes elementos acá para ponerlo como esto, por ejemplo, que es bastante llamativo, o muchos de estos. Me voy a quedar con esto, incluso con esto es bastante llamativo porque hay una sombra en la parte inferior y lo voy a dejar así. Para poder ganar un poco más de espacio, voy a hacer que esto esté de esa manera, al centro, esto esté ahí, incluso de esa forma y visión perfecta hacia la derecha. Entonces, ahora ya tenemos de esa forma y voy a igualar el tamaño. Esto es 32, esto también voy a subir hasta 32, aproximadamente hasta ahí.
y voy a elegirlo hasta ahí. Muy bien. Entonces ya tengo más o menos mi logo hasta ahí, y acá tengo mi imagen. Entonces voy a decir que precisamente estamos con un descuento del 50% y puedo decir acá insertar formas, y entre ellas en la parte inferior tenemos muchas como estas estrellas. Voy a elegir una puede ser de 12 puntas o de 16 puntas o incluso de 10, no hay problema, cualquiera de ellas son totalmente válidas. Entonces puedo elegir y arrastrar de esa forma. Y una vez que he arrastrado, acá puedo insertar el texto dentro del mismo. Hago clic con el botón derecho y digo editar texto. Pero voy a estar limitado por las puntas, no voy a poder moverlo, recorrerlo, redimensionarlo, nada. Así que por esto vamos a tener que insertar un elemento adicional de texto. Antes voy a recorrer así, aproximadamente un poco más pequeño, hasta ahí. Y ahora voy a decir contorno, sin contorno, relleno, un color diferente. Vamos a buscar como este verde. E incluso el contorno podemos poner un amarillo más resaltado. E incluso cambiar el grosor del contorno hasta aproximadamente ahí. Muy bien, como hemos dicho, entonces necesitamos un texto independiente. En esta pequeña opción puedo hacer clic o en insertar, que es lo mismo, y acá cuadro de texto. Ahora arrastro de esa manera y digo 50% y abajo descuento directamente. Y voy a redimensionar esto, lo voy a poner, ambos lo voy a poner al centro. Lo voy a cambiar al color blanco para que exista contraste con el verde. Voy a poner más oscuro o negrita y voy a hacerlo esto sumamente más grande. Entonces hasta ahí aproximadamente. Y ahora puedo redimensionar y de esa manera cambiar. Entonces puedo dejarlo ahí, incluso hacerlo más grande como estamos observando, y desde lejos lógicamente que se va a ver bien. Si observamos, tenemos un espacio acá entre esto y esto. Entonces voy a hacer clic en la parte de inicio, en esta pequeña opción de acá, y voy a decir que los espacios sean lo más sencillo posible. Vamos a confirmar el mismo, todo está muy bien y lo voy a dejar así. Entonces voy a decir aceptar y ahora solo voy a recorrer un poco más y ya tenemos. Muy bien, la misma modalidad podemos elegir en la parte de abajo. Voy a poner unos lentes también acá a modo de adorno. Voy a subir un poco, tan solo de esa forma, y esto también hasta ahí, y lo voy a dejar lo demás. Y ahora voy a poner acá en insertar imagen y voy a poner estos lentes. Entonces voy a decir insertar y voy a hacerlo más pequeño, hasta ahí aproximadamente, y lo voy a poner en ese lugar a manera de adorno, y puedo recorrer un poco girando con esta pequeña opción. Ya tenemos acá. Muy bien, ahora voy a poner unos textos que nos indiquen precisamente lo que estamos buscando. Antes podríamos redimensionar tan solo un poco, quiero que me dé más espacio y voy a escribir. Entonces voy a decir insertar, cuadro de texto, voy a escribir acá y voy a decir de esa manera, lo máximo para tus ojos. Muy bien, voy a acercarme un poco más y vamos a ver precisamente acá, y quiero que sea más grande. Y ahora voy a elegir uno de los textos que vienen predeterminado. Por ejemplo, podría insertar perfectamente esto y hacerlo más grande acá, inicio, hasta donde me lo permita. Esto voy a poner totalmente al borde, hasta ahí. Muy bien. Lógicamente que podemos insertar, hemos dicho, más acá efectos, por ejemplo, un reflejo en la parte inferior como el que estamos observando, de esa manera. Si no queremos interferir con la lectura, entonces lo quito y lo voy a decir sin reflejo, pero sí podríamos crear un efecto de sombra en la parte inferior, hasta ahí, que existe más contraste. Ahora voy a insertar más elementos en esta parte, voy a decir insertar formas, y voy a insertar unas formas tradicionales que serían las elípticas como esta. Entonces puedo hacer clic y puedo de esa manera arrastrar, y ahora simplemente voy a decir acá contorno, sin contorno, relleno color amarillo, o podría acá cambiarlo, lo voy a dejar ese amarillo, y acá contorno, sin contorno. Muy bien.
y voy a girarlo de esa forma acá y ahora voy a arrastrarlo. Vamos a crear 3 de estos elementos hasta ahí y esto más. No olvidemos que si no están alineados hago con la tecla, en este caso control, y elijo los 3 haciendo clic, clic y clic. Y en la parte de acá tenemos precisamente para alinear y puedo decir que se alinee en la parte superior. Y aparte de ello podría también en la parte de alinear distribuir el mismo horizontalmente. Así que el espacio entre el primero y el segundo es el mismo del segundo con el tercero. Entonces hemos alineado fácilmente. Ahora voy a venir a la parte de acá arriba, o incluso este mismo texto podría utilizar, o directamente crear un cuadro de texto. De esa manera voy a arrastrar y voy a decir lo que sea sumamente más pequeño. Y voy a poner acá una montura de metal flex. Entonces estamos dando una especie de promoción para que todo esto incluya la promoción prácticamente del 50% de descuento con estas características de los lentes. Entonces lo voy a dejar así y lo voy a cambiar de color rojo para que exista más contraste. Muy bien, lo voy a poner de esa forma y ahora voy a arrastrar con la tecla control apretando para duplicarlo hasta ahí. Y ahora voy a poner lo siguiente, todo el texto lo voy a eliminar y voy a poner 2 resinas UV o cristales UV. Muy bien. Y ahora también, esto está en mayúscula, no hay problema. Acá lo voy a arrastrar y voy a poner otro texto diferente acá. Muy bien, ahora tiene todos estos elementos. Vemos acá precisamente esto. Todo está en minúscula. Elijo todo el cuadro, vengo acá y voy a decir en mayúscula. Ahora ya tenemos todos en mayúscula. Y por último tendríamos en la parte de abajo, voy a decir insertar, voy a decir acá formas, dentro de formas voy a elegir un rectángulo y voy a arrastrarlo de esa manera. Entonces esto no importa que tenga o no contorno, prácticamente lo que me interesa es el texto que va a tener acá. Entonces voy a decir en contorno, sin contorno para que se vea más puro y más contrastado. Puedo hacerlo más grande. Y ahora lo que voy a insertar sería el texto netamente de referencia, en donde va a ir prácticamente los datos para que se comuniquen con los encargados. Voy a hacer clic en esta pequeña opción, o hemos dicho que insertar es lo mismo cuadro de texto, cualquiera de ellos. Voy a crear un cuadro de texto acá. Y ahora voy a hacerlo más pequeño y voy a insertar color blanco el texto y voy a insertar el contenido. Entonces voy a decir la dirección y me voy a inventar muy bien número, me estoy inventando en este momento el teléfono, también me voy a inventar por cuestión de tiempo, y el celular más me estoy inventando, y también el website voy a ponerlo www.miempresa.com. Muy bien, ya tengo los datos de referencia. Podemos hacerlo todos ellos simultáneamente más grandes, como el que estamos viendo ahora. En la parte derecha, las formas de pago, podríamos venir a insertar imágenes y podemos buscar. Acá tenemos muchos y voy a decir insertar. Y ahora se me ha ido a la parte de arriba, puedo arrastrarlo un poco más hasta ahí, pero yo no quiero todos estos, solo quiero Visa y Mastercard. Entonces hago clic en sus herramientas contextuales del elemento elegido, que es la imagen, digo formato y dentro de formato recortar. Entonces ahora simplemente lo hago de esa forma y ahora clic afuera para confirmar. Ya lo tengo, es muy grande, entonces lo redimensiono con estas pequeñas opciones hasta ahí, aproximadamente, incluso un poco más pequeño, que encaje perfectamente ahí. Entonces ya tenemos totalmente, de manera muy versátil, el banner o volante acá en esta parte. Lógicamente que acá, por ejemplo, necesitaríamos un poco más de contraste. Incluso podríamos poner una especie de fondo más o un color diferente acá, ya sea que sea un estilo predeterminado o personalizar nuestro estilo. Entonces podemos cambiar uno, como por ejemplo esto,
Similarmente, venimos y cambiamos al mismo estilo que acabamos de elegir y ahora tenemos más contraste del fondo con el texto. Y así sucesivamente podemos seguir agregando más y más elementos a todos los lados.